Bueno, Eduardo, felicitaciones por el libro. Bueno, muchas gracias y gracias por su presencia hoy. ¿Por qué el del título? Bueno, el libro es un libro que denuncia el fraude que se produce no solo en las elecciones nacionales, sino los fraudes que se producen en las entidades de bien público, en los partidos políticos, en la sociedad de fomento, sindicatos, etcétera. Hace un análisis, detalla cada uno de las trampas más comunes. Pasa que es un libro de 200 páginas porque las trampas, aún subsumiéndolas, es muchas. O sea, hay que hablar de lo que se hace en el escrutinio, en la oficialización de las listas, en las juntas electorales, en los padrones. Y entonces cuando usted lo va haciendo, termina escribiendo un libro de 200 páginas. Bueno, se detalla todo eso y después se da una propuesta de cómo se terminaría con el fraude en todas esas instituciones. O sea, no solamente el fraude en las elecciones nacionales, digamos en el balotaje, por decir una cosa, no, sino en el origen, porque lo que hay que atacar es el origen de los problemas que hay en la falta de transparencia electoral. Y eso está en, por ejemplo, las elecciones internas de los partidos políticos, de los sindicatos, de la sociedad de fomento, de los clubes de fútbol, etcétera. A eso se refiere el libro. Por eso dice cómo terminar con el fraude, pero con todos los fraudes en todas las entidades que componen el tejido social del país. Hay mucho de experiencia personal en el libro. Y sí, en verdad, casi todo lo que uno cuenta, que a pesar de que hablo de cosas, las he vivido o las he conocido directa o indirectamente. Es casi una autobiografía, digamos, por lo menos de experiencias negativas que he tenido. O sea, a través del tiempo, como todo militante político, yo he actuado en entidades sindicales, profesionales, en partidos, y uno ve que en todos hay fraudes, no en el 100%, porque hay muchas entidades que están conducidas por gente honesta que no hace fraude aunque pierda las elecciones. Pero eso no es lo usual es que todos tratan de permanecer aferrados a la silla. Entonces, con el tiempo uno trató de encontrar qué tienen en común todas esas elecciones tan diferentes en sus bases, en la forma. Porque acá en Argentina hay entidades que se vota por correo, en otras se vota por poder, como en las cooperativas, hay diferentes horarios, hay muchas elecciones que duran una semana o 10 días, como algunas sindicales, ¿no? Etcétera. Pero en común está el hecho de que se producen muchos fraudes, en muchos casos escandalosos. Entonces uno tiene que ver qué es lo que hay en común que permite que, aunque el sistema sea diferente, siempre haya fraude. Y lo que yo deduzco, lo que es la conclusión, es que el elemento común es que en todos los casos el oficialismo tiene la atribución de designar la Junta Electoral y organizar la elección y los padrones. Entonces, si usted al oficialismo le da la posibilidad de organizar una elección, no importa si hay voto electrónico, si hay voto por poder, va a tratar de tener los elementos para realizar trampas a su favor. Lo que hay que hacer es sacar esa atribución, sacarle a los oficialismos la atribución de designar las juntas electorales y de organizar la elección. Y con eso democratizaríamos el país. Siempre la solución a los problemas de la democracia es más democracia. Entonces la solución a estos problemas que tenemos lo podemos lograr transparentando todas las elecciones en todas las entidades del país. Es un poco ayuda a la gente esto. Tiende a esclarecer. Lo que ocurre es que es difícil a veces de explicar porque la gente tiende a no creer que esa es la situación, porque la mayoría de los ciudadanos no actúa en los partidos políticos, en la sociedad de fomento. Si actúa, va y vota, pero no conoce la entretela. Los dirigentes que están adentro conocen lo que ocurre. Y en general hay un gran silencio. Nadie denuncia porque está muy mal visto. Los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, en general, no se habla de estas cosas. Escribir un libro también me va a ganar muchos enemigos, porque son cosas que no hay un acuerdo, digamos, general, tácito y explícito de no hablar. Si esas peleas a veces trascienden, porque a veces llegan a hechos inclusive gravísimos, como eso sale en los diarios, sobre todo en entidades importantes. Por ejemplo, si hay un gran fraude en el sindicato, en la Unión Obrera Metalúrgica o en un partido político, salen los diarios. Pero si hay una elección en una sociedad de fomento cerca del Reconquista, ¿qué periodista va a ir a analizarse? Entonces, los peores fraudes ocurren en esos lugares, esas ONG, que nadie controla, que están en lugares alejados, etcétera. Entonces, lo que apunto yo es a democratizar todo desde la base, desde el origen, porque después esos dirigentes, por ejemplo, sindicales, llegan a ser secretario general de la CGT. Entonces, si nosotros controlamos para que en el plenario, digamos, desde delegado de la CGT no haya fraude, no estamos yendo a la
causa. La causa está en el origen, en cada una de las elecciones, en cada sindicato, no en el confederal final, que también hay problemas escandalosos. Entonces hay que atacar. Eso es difícil de explicar y además difícil de concretar, porque los que tendrían que votar esto son los diputados y senadores, muchos de los cuales han llegado a esos lugares gracias a este sistema. ¿Y cómo van a cambiarlo perjudicándose a sí mismos? ¿Cómo fue la idea de volcar esta experiencia en un libro? Bueno, con el tiempo, porque uno, como digo, uno milita en diferentes lugares, con el tiempo me llegó, digamos, la inquietud de alguna manera volcarlo, de decir, de contar estas cosas para esclarecer a la población. Yo sé que, porque de la experiencia que tengo en lo que he estado hablando y las notas, que a veces a la gente le choca lo que uno dice y no, inclusive no puede creer, porque piensa que los fraudes son hechos aislados. Por ejemplo, en Tucumán se quemaron urnas, entonces aparece en televisión, la gente se escandaliza y cree que eso es un hecho que ocurrió porque es una provincia pobre, etcétera. Y no, cuando uno empieza a hablar de que el origen de esto está en las elecciones, en el caso nacional, internas de los partidos políticos, de autoridades, ahí hay que ir, que nadie presta atención, pero las autoridades de los partidos políticos son las que después organizan la elección de candidato, que después de varias elecciones llega hasta el balotaje, pero eso es el último punto. Si usted quiere democratizar, no es que tiene que cuidar que haya una urna electrónica o lo que le parezca que sea bueno, ¿no? Que la urna electrónica no lo es por otro lado, pero si no, lo que tiene que ir al origen, que es la elección de autoridades de los partidos políticos. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir para garantizar transparencia. ¿Cómo? Para mí tiene que estar en manos esas atribuciones de un juez electoral, porque la justicia es, dentro de nuestras instituciones, con todos sus defectos, es lo más serio que existe en el país, lo más imparcial para garantizar un trato igualitario al oficialismo y a la oposición, porque si no, los oficialismos tienen todos los elementos para impedir generalmente la presentación de listas. Por eso usted va a ver en muchas entidades que hay listas únicas, electas y reelectas eternamente. ¿Por qué? Porque la oposición no puede ni siquiera presentar la lista porque se la bochan las juntas electorales que designa el mismo oficialismo, que pone las condiciones, que pone las fechas, que pone los lugares de votación, las autoridades de mesa, todo. Entonces hay que sacar esa atribución porque si no esto no se va a transparentar nunca. Y eso es fundamental para la vigencia de nuestro sistema democrático. Hoy tenemos el gusto de presentar el libro de un colega nuestro, el doctor Eduardo Zimmerman, que trata sobre cómo terminar el fraude, un tema bastante actual, ¿no? Más teniendo en cuenta lo que fueron las últimas elecciones y de la reforma electoral que está comprometida por varios partidos políticos. Me voy a referir también a la trayectoria del doctor Zimmerman, ¿no? Que es abogado, periodista, político y ahora también autor. Entre otras cosas, teniendo en cuenta que la trayectoria del doctor es extensa, me permití la licencia de hacer una breve reseña destacando los puntos que espero, sin no cometer errores, creo que son los más relevantes. El doctor Zimmerman es fundador y primer presidente del Movimiento de Juventud Radical de San Martín, fundador del Movimiento Renovación y Cambio, primer secretario de Juventud Radical de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ha sido electo 2 veces concejal en el partido de General San Martín por la Unión Cívica Radical y ejerció los cargos de presidente del bloque y presidente de Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento. Ha sido precandidato a diversos cargos electivos en el ámbito nacional y municipal. En el año 2000 fue asesor del intendente municipal del partido de General San Martín, fundador y primer director del Instituto de Derecho Político de este colegio. Ha sido miembro del consejo directivo de este colegio. Actualmente es primer delegado a la Federación Argentina del Colegio de Abogados por nuestro colegio. Se desempeña como conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es miembro del jurado de enjuiciamiento de jueces y funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Y también es presidente de, el movimiento forense de abogados de este departamento. A continuación va a presentar la obra del doctor Zimmerman,
el presidente de nuestro colegio, el doctor Marcos Vilaplana, y luego, bueno, de las exposiciones podrán hacer las preguntas que juzguen pertinentes. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, al presidente del colegio. La verdad que es muy reconfortante poder encontrarnos con una convocatoria realmente tan nutrida. Y además a mí me provoca esto una doble satisfacción. La primera tiene que ver con que Eduardo haya elegido al Colegio de Abogados para hacer la presentación formal de su libro Cómo terminar con el fraude. Y la segunda tiene que ver con esto que está pasando ahora, que es que me pidiera a mí que hiciera las veces de presentador de su obra. No es un dato menor, y no puedo soslayarlo desde lo afectivo, que nos encontremos hoy reunidos en un ámbito muy especial de nuestro colegio, que lleva el nombre precisamente de Marcos Zimmerman, padre de Eduardo, primer presidente de nuestro Colegio de Abogados de San Martín, a quien le rendimos permanentemente una honra muy particular. Y además, en esto corresponde aclarar una cosa. La experiencia que acaba de relatar hace un ratito el doctor respecto a la trayectoria de Eduardo no se circunscribe solamente a lo que él ha dicho. Como pasa seguramente con todos los que somos padres respecto a nuestros hijos, seguramente Marcos, además de la experiencia que fue forjando individualmente Eduardo, militó durante toda su larga y fructífera vida en la Unión Cívica Radical y además en nuestro Colegio de Abogados de San Martín. De forma tal que, dentro de lo que ha sido su partido, la UCR, no solamente le tocó intervenir claramente en las elecciones nacionales, sino que también en la gran cantidad de internas que se desarrollaron. Y toda esa experiencia, a la que se suma la que ha hecho Eduardo también, porque de muy joven ha militado incansablemente, y además me consta, hago una breve digresión, cuando recién se referían a su rol de nuestro delegado de la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que se reúne en general en el interior del país. No hay ocasión en esas reuniones donde falte la foto de Eduardo con su querido comité de distrito y el comité de la localidad más pequeña que sea. Esto habla de un fervor por la militancia política que indiscutiblemente ha sido uno de los disparadores de esbozar y trabajar en una cosa muy concreta y muy cara también a todos nosotros, como debe ser tratar de pensar entre todos un sistema electoral que sea el que mejor podamos hacer. Eduardo analiza en su obra las distintas alternativas electorales que se han dado en términos de partidos políticos, en términos de elecciones nacionales, provinciales o municipales, y lo hace desde una perspectiva que a mi criterio es la acertada. Ustedes piensen que en general nuestro sistema electoral y nuestro sistema legal impone que para la reforma de las reglas de juego, que tiene que ver con cambiar las normas electorales, en general se requiere una mayoría calificada. ¿Esto qué significa? Significa que el legislador no quiere dejar al arbitrio solo de una mayoría circunstancial y absolutamente coyuntural el diseñar la ingeniería electoral. ¿Por qué? Precisamente porque se supone que el que puede tener esa habilidad y ese poder va a tratar de torcer la elección, la forma de elección en su favor. Este tipo de discusiones se tienen que dar sin tener un horizonte cierto y concreto de un encuentro electoral, porque cuando uno lo hace a partir de que el mes que viene hay elecciones y tratamos entonces de definir de qué manera va a ser, seguramente cualquier alternativa que nosotros planteemos va a estar impregnada de subjetividad. Y entiendo que de la tarea de Eduardo en este libro lo que se denota es ponerse por encima de esas cuestiones coyunturales y tratar de pensar en un sistema que realmente haga efectiva la soberanía popular. La elección es un tema central en cualquier democracia. Se trata ni más ni menos que de legitimar a quien va a gobernar el país, en el caso del presidente, o una provincia, o el que va a legislar. Y si nosotros advertimos que desde el inicio esa elección recae en una persona de la cual está sospechada que no fue elegida por el pueblo, tenemos un grave problema, porque falta la legitimación de origen, esa legitimación que dimana precisamente de que la persona que va a ejercer determinada magistratura tiene su correlato en la soberanía popular.
Cuando uno mira esto tiene dos monedas, lo mira desde la forma de hacerlo objetivo y realmente racional y desapasionado, y también existe la mirada mañosa, la que tiene que ver con la conveniencia en general de lo que son las mayorías que en ese momento circunstancial están ejerciendo el poder. Y decía que me parece oportuna la ocasión porque claramente, no teniendo en este año ningún horizonte electoral inmediato, propiciar un debate de estas características es central. Tengo alguna disidencia con Eduardo respecto de las bondades, y él es crítico respecto de esto, de lo que es el voto electrónico, pero bienvenido sea el debate. Me parece que lo que no tenemos que evitar nosotros es la discusión, sobre todo, insisto, desapasionada desde el punto de vista de la política. No tenemos nada en juego ahora, podemos discutir y podemos charlar y podemos pensar el sistema que sea mejor para cada uno de nosotros, independientemente del lugar que ocupemos. Y esta es la forma que corresponde abordar esta situación. Y además, me parece que en esto también quizá la casualidad juega a favor nuestro. El hecho de que Eduardo haya elegido el Colegio de Abogados no es un dato para mí menor porque tiene mucho que ver con el rol que nosotros entendemos que el colegio tiene que tener de cara a la sociedad. ¿Y cuál es ese rol? Bueno, ocuparnos de las cosas que evidentemente la ley nos coloca al tope de nuestra actividad, el gobierno de la matrícula, el control disciplinario, pero por supuesto hay un punto que es central, que es ser un ámbito de discusión y de debate. En general, en este colegio, cuando hacemos alguna actividad, uno tiene la posibilidad de discutir y debatir. Y esto que nosotros estamos propiciando, y este disparador que hoy se genera a partir del libro de Eduardo, nos tiene que generar a nosotros una toma de conciencia. No es una discusión ajena a cada uno de nosotros. A veces parece que los problemas están a kilómetros de distancia de cada uno, y en realidad el tema de cómo elegimos a alguien y si esa persona realmente ha sido la elegida por la voluntad popular es un tema central. No hay que hacer mucho esfuerzo en términos de pensar en la Argentina que pasó hace poco tiempo para encontrar algunos sucesos que realmente son escandalosos, como mínimo. La elección de Tucumán, que terminó con graves disturbios, y podemos enumerar muchísimos ejemplos. Y de todo eso, me parece que el último año, el 2015, en donde tuvimos tantas elecciones, nos tiene que generar una reflexión. Y es que claramente nuestro sistema actual, el que nuestros legisladores han impulsado y que hoy impera, adolece de enormes y serios vicios. Eduardo en un punto habla, por ejemplo, de la elección, creo que en Tucumán precisamente, donde el tema de los lemas, sublemas, etcétera, provocó que hubiera un candidato cada 84 electores. Esto es una distorsión del sistema electoral. Y ni hablar del dispendio económico que genera para la ciudadanía. Todos soportamos seguramente de una forma u otra la enorme carga de un sistema electoral que en definitiva lo único que hizo fue amañar un resultado. Nadie sabe a ciencia cierta cómo salió el resultado de Tucumán, y esto nos tiene que movilizar para propiciar un cambio de raíz. Algunas de las preguntas las deja planteadas Eduardo en su obra. Otras deberán ser por nosotros proyectadas, tendremos que analizar. Insisto, no coincido en todo porque el tema electoral para mí, sobre todo en lo que tiene que ver con la utilización de recursos electrónicos, me parece que es el horizonte a mirar. Y como última reflexión, hago propia un pensamiento de él que tiene que ver con quizá nosotros el poder en el que hoy más confiemos tenga que ver con la justicia. ¿Por qué digo quizás? Porque esto está en crisis, claramente la representatividad de toda la política y la dirigencia está en crisis, pero el Poder Judicial en general tiene por lo menos una mayor autonomía e independencia que claramente el Poder Legislativo, y ni hablar del Ejecutivo, que es unipersonal y que responde a los intereses del presidente de turno. Que sea la justicia la que en última instancia dirima este tipo de situaciones es un horizonte a contemplar. Si bien es cierto que hoy en los papeles pareciera que esa es la solución, en la práctica no pasa nunca. Eduardo lo menciona muy bien. Cuando uno hace un planteo del resultado de una elección y la impugna, en general termina siendo un hecho consumado porque se proclamó la lista y una vez que el tipo ya asumió, no hay discusión posible. Quizás esto nos sirva para pensar un sistema que nos garantice la representatividad, por supuesto, de las minorías. A veces una reforma que parece insignificante
provoca un gran cambio. Durante muchos años, en la elección de los colegios de abogados, por ejemplo, uno elegía una boleta completa. El que ganaba se llevaba todos los cargos. Y el otro día, reflexionando sobre cómo eran las campañas, y ahí está Alicia Proeto, que va a coincidir conmigo, esto impera desde el 98, la representación de las minorías entró en el 98. Cuando uno piensa en las elecciones antes de esa época, eran mucho más violentas en términos de discusión, violentas en términos hasta de, inclusive en algún caso, de agresión física. ¿Y por qué cambió eso? ¿Somos más buenos nosotros ahora? No. La respuesta pasa porque en ese sistema electoral nosotros competíamos con el rival en esos 2 o 3 meses y después no coexistíamos nunca más. Hasta dentro de 2 años que había otra elección donde nos volvíamos a encontrar y seguramente no teníamos bronca de la elección pasada. La incorporación de las minorías fue un avance enorme porque además de garantizar la representación de quienes tienen que ser escuchados también, nos permite en ese periodo que hay entre una elección y otra interactuar con el que era nuestro rival y discutir y reunirnos, porque nosotros tenemos un consejo colectivo que se reúne mínimo cada 15 días, e interactuar con el otro. Entonces, a partir de esa interactuación, la violencia verbal, la violencia física cede, porque en realidad nos dimos el tiempo de charlar y comunicarnos con el otro y entender también la lógica de la persona que está en contra nuestra. Y esto fue producto de una reforma electoral. No nos cambió nuestra cabeza, no cambió la manera en que se representan las minorías. Y esta incorporación de las minorías en los consejos hizo que las campañas hoy fueran mucho más amenas. No seguimos, como diríamos en casa, no voy a decir la palabra, discutiendo fuertemente, pero claramente desde la posición de conocer y saber que el otro también es una persona y que interactúa con nosotros y por ahí hasta compartimos alguna comida, y esto nos cambió mucho. Y esto fue producto de una reforma electoral. No voy a ser mucho más extenso, simplemente, por supuesto, agradecer a todos y a cada uno de ustedes la enorme convocatoria que han tenido. Agradecer a Eduardo por la doble elección, por haber elegido esta casa para que sea la sede del lanzamiento formal de su libro y por haberme permitido a mí también dirigirme a ustedes en estos términos. Muchísimas gracias y los dejo con el mensaje. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer al Colegio de Abogados que haya prestado sus instalaciones para que uno pueda presentar este trabajo, a mi amigo el presidente, el doctor Vilaplana, por sus palabras y su acompañamiento, a los doctores Iacaruso y Agami, que son de los directores de los institutos que han organizado esta reunión, y al equipo de la Secretaría Académica, que está Valeria, Bárbara y Alejandro, que son los que transpiran la camiseta para que todo salga lo mejor posible. Para que salgamos bien en la foto. Para que salgamos bien en la foto, ellos son los que transpiran la camiseta, así que merecen nuestro agradecimiento. Y por supuesto a todos ustedes que me están acompañando en un momento de presentación de un libro que es para la lucha política y que su presencia me produce un mimo en el alma. Bueno, cuando uno realiza una obra como esta, obviamente en la presentación hay 2 cosas que quiero resaltar. Una, que la fecha, como a muchos no se les escapará, no es casual. El 5 de abril de 31 triunfa la fórmula Pueyrredón Guido, el gobierno fascista de Uriburu anula la elección y comienza una etapa negra en el país, que es la etapa del fraude patriótico. Así que esta reunión de paso puede servir para homenajear a los que, como estos triunfadores, como Honorio Pueyrredón, lucharon para que hoy podamos vivir en democracia en el país. Y también, obviamente, el lugar no es casual. Para mí es muy emocionante estar en un auditorio que lleva nada menos, como decía el doctor, el nombre de Marcos. Bueno, cuando uno realiza un libro, obviamente lo hace con algún objetivo. El objetivo de este trabajo ya está claramente establecido, tiene un doble objetivo. Primero, de esclarecimiento, de denuncia, de hechos que ocurren y que realmente la amplia mayoría de la ciudadanía
no tiene noción. Cuando se habla del fraude es un tema bastante difícil de explicar, porque la gente identifica hechos aislados, y acá lo que he tratado de hacer es una descripción de lo que ocurre en la realidad en todas las instituciones del país, porque para que haya democracia tiene que haber una democracia total. Estamos hablando únicamente de la democracia electoral, no del ideal democrático que todos tenemos de una democracia económica, social, etc. Hablemos únicamente de lo que se llama democracia formal, o sea, lo que tiene que ver con las votaciones. Bueno, eso no existe en el país, desgraciadamente. Existe lo que llaman elecciones semicompetitivas, o sea, no una democracia absoluta. En todas las instituciones del país, yo me refiero a las elecciones sindicales, en los clubes, en las sociedades de fomento, en los partidos políticos, por supuesto, y en la elección nacional. Y es un tema muy difícil y complejo de explicar. Tal es así que he tratado de hacer una obra lo más sencilla posible, escrita con los términos más simples y breve y sucinta, y entonces uno comienza a explicar cómo se realiza un fraude con las juntas electorales, cómo se realiza con el voto por correo, qué trampas se hacen con el voto personal, etc. Y cada uno es un capítulo de 2 páginas, 3 páginas, muy breve, y cuando uno termina escribí un libro de 200 páginas, porque si profundizamos en cada uno de esos temas, no sé cuántos tomos tenemos que escribir. Esta es la realidad. Y el tema, como decía, es tan complejo, aunque uno normalmente al principio no lo entiende así, que me cuesta a veces tratar de subsumir, sobre todo cuando los periodistas me hacen alguna nota, que el texto es tan breve, uno no puede hacer una explicación detallada de eso. Sin embargo, en uno de los tantos reportajes que me hizo una radio nacional, que es la más característica de transmisión del partido de fútbol, di un ejemplo que voy a tratar de repetir, que me parece que es el más sencillo para que entendamos cuál es el espíritu de lo que yo pienso. No soy obviamente el dueño de la verdad, ya con el presidente estuvimos discutiendo sin empezar, pero bueno, por lo menos que se sepa a dónde apunto con este libro. El último fraude así escandaloso conocido en el país ocurrió en la Asociación del Fútbol Argentino. Hace muy poco, después de décadas que el presidente era electo y reelecto eternamente hasta el último momento de su vida, al fallecer sus herederos políticos no se pusieron de acuerdo y no les quedó otro camino que llamar una elección que tuvo una gran trascendencia, por eso lo cito, porque intervino, digamos, un dirigente mediático más conocido del país como es Tinelli. Cuando se hizo esa votación entre esos pocos, por eso es bueno para después trasladarlo a nivel general, entre 75 personas creo que eran aproximadamente, aparecieron, bueno, se hicieron, a mi entender, varios fraudes de diferente tipo. Pero por la falta de experiencia, tantos años de no votar, uno de ellos fue grosero y apareció un voto de más, o sea, metieron votos en la urna. En esa situación, con las cámaras de televisión, muchas más cámaras que las que tenemos ahora, y todas las luces prendidas. Entonces, bueno, un gran escándalo, se suspendió la elección, se trató de arreglar, intervino hasta el presidente de la Nación, el secretario general de la CGT, porque no olvidemos que el presidente de la Nación comenzó su carrera política siendo presidente de un club de fútbol. El secretario de la CGT hizo el camino inverso, porque de la CGT llegó a ser ahora presidente de un club de fútbol, y con esos dirigentes tampoco se pudo llegar a un acuerdo y el tema está en suspenso hasta el día de hoy. Ahora bien, supongamos que esas reuniones de alto nivel hubiesen llegado a algún tipo de acuerdo y hubiesen dicho que para solucionar el tema del fraude en la AFA van a poner un voto electrónico, una urna electrónica o una urna de acrílico transparente con una luz para que todos veamos cómo se va metiendo de un voto y nadie pueda poner dos, por dar un ejemplo. Si se haría eso, estaríamos atacando los efectos y no las causas. Hipólito Yrigoyen decía que no había que atacar los efectos que producen las causas, sino las causas para que no se produzcan los efectos. ¿Y cuál es la causa del fraude en la AFA que organizan los principales dirigentes del fútbol argentino? Si queremos ir a las causas, tenemos que ir a la elección de cada uno de los presidentes y las comisiones directivas de los clubes de fútbol. Ahí está el origen. Y si nos metemos en las comisiones directivas, en las elecciones, vamos a ver que ahí hay barras bravas que venden droga hasta dentro de la misma cancha, que le exigen 500 pesos o más para estacionar, que están vinculados a la política, a los dirigentes, que venden a los jugadores por unos pocos pesos y después se revenden por millones de euros
y que terminan esos en cuentas numeradas, como es el escándalo del día, que es este de Panama Papers, en la cual más de 500 argentinos aparecen, por desgracia hasta el presidente de la Nación, pero que la mayoría, según lo que trasciende, son dirigentes del fútbol. Entonces, si nos metemos en el origen de este fraude de la AFA, tenemos que ir a las elecciones de cada uno de los clubes. Entonces, imaginemos que nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos hinchas de un club de fútbol y que vemos esto que salen, estas noticias periodísticas que han robado millones de euros, que están en Panamá en este caso, que hay barras bravas, hechos violentos, etc. Y nosotros queremos terminar con esa cuestión en nuestro querido club. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos primero que hacernos socios del club. Ya eso va a ser muy difícil porque habremos pintado en contra de las autoridades diciendo basta de vender drogas, basta, etc. Y ya las autoridades, cuando vayamos a asociarnos al club, van a tratar de hacer todo lo posible para que no entremos porque le vamos a votar en contra. Después, ¿qué tenemos que hacer? Una lista. La lista tiene que tener ciertos requisitos. ¿Quién pone los requisitos? Las autoridades del club. Nosotros tenemos que cumplir con los requisitos que van a ser lo más difíciles posible para la oposición. Supongamos que los cumplimos. Vamos a nombrar al apoderado. Pongamos que el doctor Villaplán y yo somos los apoderados de esta lista. No quieren. Bueno, soy yo solo. Entonces tengo la carpeta, bueno, con el doctor Caruso vamos a presentar la lista. ¿Cómo nos van a recibir? Probablemente la barra brava nos muelan a palo antes de llegar. No vamos a poder ni siquiera entrar porque tenemos que presentar la lista a donde determina las autoridades del club. ¿Ante quién? Ante la Junta Electoral que designa las autoridades del club. Supongamos que nosotros, como sabemos que la barra brava no nos dejaron ni acercarnos, decidimos también organizarnos violentamente para poder de alguna manera entrar, cosa que se cumpliría lo que decía sabiamente Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía, hay que tener mucho cuidado en elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. Con tal de terminar con ello, entramos y supongamos que lleguemos a la Junta Electoral. Presentamos la carpeta con todos los requisitos. ¿Qué va a ocurrir? Y la Junta Electoral va a buscar cualquier cosa para rebotarnos la lista. Pero esto es evidente. Suponiendo que hacemos esa etapa cada vez más difícil, ¿no? Con escribanos, violentamente. Bueno, vamos a votar. ¿Cuándo se va a votar? Cuando decida las autoridades del club. ¿En dónde? En los lugares que decida la autoridad del club. ¿Quién va a ser los presidentes de mesa? Los que pongan las autoridades del club. Si hay un problema, yo voy a impugnar un voto y al presidente de mesa, el presidente de mesa me rechaza, tengo una apelación. ¿A dónde? A la Junta Electoral que designó la comisión del club. Y, o sea, absolutamente todo, desde el color de mi lista, la hora, la forma, todo va a estar manejado por las autoridades que yo estoy tratando de desplazar de la conducción por corruptas. Entonces tienen todos los elementos. Esto que creo que más o menos se entiende porque todos conocemos lo que es el fútbol y cómo se maneja en lo que son las barras bravas. Esto se puede extrapolar claramente a los partidos políticos, a los sindicatos. Supongamos que en vez de ser nosotros hinchas de ese club supuesto, somos trabajadores de un determinado sindicato. ¿Cómo creen que nos van a recibir si somos apoderados y esta vez el doctor me acompaña? Ahí va, vamos al sindicato. ¿Y ustedes creen que nos van a recibir con los brazos abiertos? Seguramente habrá barra brava que nos molerán a palo también, no van a poder ni presentar la lista. Entonces, en la práctica lo que vemos es que, por ejemplo, en la mayoría de los sindicatos, las autoridades, igual que el amigo Grondona, están electas y reelectas eternamente, en listas únicas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo puede ser que los trabajadores voten a dirigentes, algunos de los cuales está probado que eran miembros de los servicios de inteligencia, que eran los que hacían desaparecer a los trabajadores, algunos de los cuales hasta el día de hoy ni los huesos se han encontrado? ¿Cómo los trabajadores votan a esos dirigentes? Lo votan porque no hay ningún otro camino, porque no hay, son listas únicas. La oposición no solo no tiene minoría para controlar, no pueden presentar la lista. Y eso ocurre en todas las instituciones. Si lo que ocurrió en la AFA, con todas las cámaras, es lo que nosotros vamos a relatar, imaginemos lo que ocurre en una ONG, una sociedad de fomento cerca del Reconquista, donde no hay ninguna cámara, nadie controla nada. Cuando la institución es más pequeña, el fraude es mayor y mucho más escandaloso. Y es desconocido para la totalidad. Entonces, lo que trato de transmitir es que de esta forma, obviamente, la democracia tambalea.
Y lo que debemos hacer es democratizar el país e ir al origen, no a medidas superficiales como es la que aparentemente el gobierno, con un acuerdo con la oposición, tomaría, porque hay una oportunidad. En este momento el gobierno nacional y también el provincial de Vidal están cumpliendo con lo que prometieron en este aspecto de convocar a los partidos políticos y a gobernadores. Hay rondas de conversación en el Ministerio del Interior para modificar el sistema electoral. Teóricamente, según lo que se ha dicho, para agosto o septiembre estaría más o menos un acuerdo, unas leyes que se van a tratar en el Congreso de la Nación. Entonces tenemos una oportunidad de hablar de estos temas y a su vez presionar a las autoridades para que hagan una reforma a fondo. Cuando hablamos de una reforma a fondo, vamos a analizar por lo menos lo que yo hice para que ustedes entiendan lo que pienso. Como todo militante político, uno actúa en un determinado partido. La militancia política nos lleva, a todos los que actuamos así, a estar en una sociedad de fomento, en una asociación profesional, en un club de barrio, etcétera, porque generalmente todos los políticos, estamos muchos años en esto, actuamos en diferentes entidades, en cooperativas, etcétera. Y ahí vemos que en cada lugar hay sistemas diferentes que tenemos que aprender. Por ejemplo, si vamos a una cooperativa, tenemos que leer la ley y saber que un socio puede a su vez ser apoderado de otro y votar en nombre suyo y del poder dante, por ejemplo. En los sindicatos existen, por ejemplo, las urnas volantes. O sea, se va a una fábrica, votan los trabajadores, y se va a otro de fábrica, etcétera. Después la urna se guarda en el sindicato, al otro día comienza el ciclo. Hay diferentes horarios, diferentes sistemas, hay voto electrónico, hay boleta electoral única, hay tachas, sustituciones en otro lugar. Los horarios inclusive cambian, por supuesto el electorado, etcétera. Pero a pesar de todos estos sistemas diferentes, que hay de todo, voto por correo, acá en el Colegio de Abogados se votaba por correo muchos años, ¿no? Y la urna también estaba habilitada durante una semana, 10 días, porque venían por el correo los votos y se iban guardando hasta el otro día, hasta el día del escrutinio. O sea, existen todo tipo de sistemas, pero en todos hay fraude, no en el 100% de las entidades, porque hay entidades que sus autoridades son personas decentes y que, aunque pierdan las elecciones, prefieren no hacer ninguna trampa porque son personas éticas. Hay muchos así y entonces no hay ningún tipo de fraude. Pero reconozcamos que eso es una minoría. En general, si yo le doy a la persona que está en un sillón todas las posibilidades de hacer trampa para mantenerse, en general, en la historia se demuestra que cada uno trata de aferrarse a sus cargos. Y es lo que ocurre en la práctica. Entonces, cuando uno ve que hay fraude en las cooperativas, en las mutuales, en los partidos políticos, lo que me llevó a pensar a mí es qué tienen en común esos sistemas, porque son sistemas muy diferentes. Teóricamente alguno tendría que dar resultado, porque si uno se vota por correo, el otro personalmente, ¿cómo puede ser que haya fraude en todo? Entonces lo que encontré, que lo que tienen en común todos los sistemas y que posibilitan el fraude, es que en todos la atribución de nombrar la Junta Electoral, el hacer el padrón y organizar la elección, está en manos del oficialismo. En todos los casos, siempre el oficialismo convoca la elección y nombra a la Junta Electoral, o sea, maneja toda la elección y hace el padrón. Obviamente, si el oficialismo tiene esa atribución, no importa si se vota por correo, en forma electrónica, personalmente, por poder o como sea, van a hacer dentro del sistema todas las trampas necesarias como para mantenerse en el poder. Entonces, ¿cómo terminamos con el fraude? El fraude referido a todas las instituciones, eso es lo que apunto en el libro, no un fraude determinado en Tucumán, que es un ejemplo que doy, como bien decía Marcos. No, el fraude, bueno, para terminar con todos los fraudes, hay que sacarle a los oficialismos de todas las instituciones la capacidad de nombrar la Junta Electoral y de organizar la elección y dársela a una autoridad independiente que, como bien decía el presidente, es a nuestro entender lo más transparente o la autoridad más, digamos, imparcial que existe en este país, es el Poder Judicial. O sea, tendríamos que darle esas atribuciones a un juez electoral, que es una autoridad independiente, en donde se realicen esos trámites. Si nosotros, en vez de tener que ir
al sindicato a presentar la lista y que nos muelan a palo y no podamos ni llegar, la presentamos acá enfrente, en el edificio de tribunales, donde se realizan y se solucionan conflictos gravísimos, con homicidios, con enorme cantidad de dinero en juego, etcétera. Está todo estructurado, acá no va a haber barras bravas que nos muelan a palo en la entrada. El juez analizará imparcialmente la documentación que se presente y organizará la elección. Con esa sola medida, con poner las atribuciones en la justicia, se democratizarían todas las instituciones del país. Esta es la realidad, y eso es lo que tenemos que concientizar, porque lo que se busca acá son medidas gatopardistas. Por ejemplo, nos van a convencer de que con el voto electrónico, llamado voto electrónico, que es una burra, con eso se va a transparentar las elecciones del país, que en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, es al final de todo el proceso. El proceso electoral nacional, que es el que más nos importa, lo más importante son las elecciones nacionales, donde se elige el presidente de la nación, etcétera, comienzan, si queremos ir al origen, en las elecciones internas de los partidos políticos, elecciones internas de autoridades, porque las autoridades son las que después organizan la elección interna que lleva a los candidatos, que después van a todas las elecciones hasta que se llega al balotaje. Entonces, no es en el balotaje donde tenemos que poner la lupa la tenemos que poner en la elección interna de los partidos políticos de autoridades, o sea, transparentar eso, poner las atribuciones esas en un juez electoral. Comenzar obviamente con los partidos políticos, que es lo más importante, y después continuar con los sindicatos y las demás instituciones, porque lo que tenemos que apuntar es a transparentar todas las elecciones para fortalecer la democracia. Los graves problemas que tiene nuestro sistema democrático se curan con más democracia. Eso ya lo dijo un filósofo hace muchos años, antes que todos nosotros naciéramos. Los males de la democracia se curan con más democracia. Y nosotros, para curar los males que tenemos actualmente, que son muchos para enumerarlos, los podemos curar democratizando todas estas elecciones. Ese es el objetivo de haber presentado este libro. Esperemos que esto se cumpla. Este es el motivo de esta amable reunión que todos ustedes nos han acompañado, y esperemos que se pueda en un futuro cercano democratizar la República para darle un mejor futuro a nuestros hijos y para que sea mejor el futuro de nuestra patria. Así que nada más y gracias. Bueno, realmente una vez más les agradezco a todos. Saliendo del auditorio hacia la izquierda va a haber un pasillito pasando por el ascensor y está el Consejo Directivo del Colegio de Abogados. Allí dispusimos un pequeño lunch que me avisan que en 10 minutos hay que salir, así que yo ya me tengo que ir. Pero bueno, aquí en el Consejo Directivo hay un pequeño lunch. Yo quiero cerrar simplemente haciendo público un agradecimiento a Eduardo. Eduardo, la referencia obligada yo siempre la hago con el padre, pero soy injusto en algo. Eduardo tiene, por supuesto, vida propia y un absoluto amor por este colegio. Y a mí me enorgullece mucho porque desde la disparidad, desde la divergencia, yo cuando empecé en el colegio me crié militando en contra de Zimmerman. Y este proceso que yo cuento, este proceso de transformación se dio a partir del contacto. Yo lo conocí a Marcos en los últimos 10 o 12 años de su vida. Y tuve la fortuna y el placer de conocerlo y de derribar un montón de mitos que tenía generado a partir de lo que era conocerlo nada más que en la contienda electoral. Esto pasó aquí en el colegio. Seguramente si todos apelamos a la buena voluntad, a dejar de lado los egoísmos, a pensar realmente en el futuro de la República, es muy probable que podamos lograr un sistema electoral que realmente nos deje un poco contentos a todos. Obviamente la uniformidad nunca la vamos a lograr, pero por lo menos un sistema en el que realmente confiemos. Y claramente partimos de la premisa que hoy el sistema tal cual está tiene muchísimas fallas y muchísimos errores que habrá que corregir. Así que bienvenidos al debate, muchísimas gracias de vuelta, los esperamos en el auditorio.